no se encuentran en maravilla. Como recordarán, les había prometido que les subiría un video recordatorio de repaso acerca de la literatura contemporánea. Ahora bien, este video puede servirles tanto de insumo como insumo académico como insumo personal, por si desean ahondar por su cuenta, porque recuerden que el aprendizaje autodidacta siempre es el más importante. Ahora bien, volvamos a la pregunta de inflexión o la pregunta generadora que es ¿qué es la literatura contemporánea? Ahora bien, les propongo dividir esta pregunta en 3 secciones o bloques temáticos principales para mejorar su comprensión y desde luego poder llegar a una definición más aproximada. Para definir la literatura contemporánea es necesario definir algunas de sus características, desde luego que tiene bastantes, debido a que es una literatura que aún sigue en expansión. La primera característica de ellas es su difícil definición, ya que como les comentaba y si recordarán, no hay algún manual, guía o algún instrumento que nos ayude a cerciorarnos y a verificar qué es exactamente la literatura contemporánea. En cierto sentido, los manuales de definiciones o diccionarios adolecen en cuanto a la capacidad de poder definir exactamente un periodo literario o algún fenómeno relacionado a la literatura, ya que no alcanzan a atrapar su complejidad y su profundidad. Ahora bien, la literatura contemporánea suele confundirse a la hora de situarse. Recuerden que es importante contrastar las fuentes de investigación o de consulta, puesto que en su mayoría son erradas o poco exactas. La literatura contemporánea no empieza a partir del siglo XIX como apuntan algunos videos, sino que inicia más o menos a partir de 1945 a raíz del suceso de la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe a que este suceso puso en jaque la condición humana y dejó en evidencia las formas en las que el hombre puede llegar, en cierto sentido, a un propio exterminio, y a su vez también se pudo evidenciar con este fatídico suceso las formas en las que el hombre necesita enfrentarse a situaciones demoledoras y que reconfiguren su vida para proponer tanto desde el arte y la estética como en su propia vida otras alternativas a la búsqueda del sentido. Bueno, en cuanto a su nivel temático, estructural, encontraremos que esta literatura posee una ruptura en cuanto a su estructura que no es igual a las de siglos anteriores, como en el romanticismo que corresponde a la modernidad. Es por ello que se pueden encontrar la implementación de técnicas propias de este periodo, creadas en este periodo, como lo serían principalmente dos: la polifonía, que consiste en la multitud de voces que convergen en un relato y de sentido, desde luego, y el flujo de conciencia, el cual emula en cierto sentido el discurrir de un personaje, su proceso de maquinación, de pensamiento en torno a una idea. Estos dos planteamientos o métodos aplicados de la literatura contemporánea se visualizan en muchas obras, desde luego, y ayudan a catapultar la condición literaria propia de esta era. Otra característica es aquella que indica que quien narra la obra no siempre es un personaje de una posición privilegiada, ya que la literatura contemporánea permite, sin duda, la posibilidad de narrar desde diferentes perspectivas. Esta es otra característica. Ya a nivel temático, encontraremos que esta literatura retrata muchos fenómenos propios de la contemporaneidad, a saber, la migración, la globalización, la hiperconectividad, los lazos de sociabilidad poco establecidos y las diferentes formas de amor
en cierto sentido, casi raquídeas del hombre o el ser humano contemporáneo. Son algunos ejemplos. Entonces, en cuanto a nivel temático, volvamos, eh, tiene una gran gama de posibilidades de abordaje, ¿sí? Esta literatura ya no solo se limita a la exposición de vejámenes sociales, sino que va más allá, va bastante más allá. En cuanto al nivel ideológico, esta literatura, como las grandes literaturas, se encarga de denunciar precisamente las crudezas de las estructuras o sistemas que subyugan al ser humano y hacen que su condición se vea reducida a maquinaria o a algún objeto de consumo. Es un ejemplo de ello. Desde luego también se imprimen otras ideologías propias de este periodo, como lo sería, por ejemplo, eh, otras disciplinas exportadas de otras áreas del conocimiento, como el método psicoanalítico y también el materialismo histórico propio de la sociología, la economía y la política. Ahora bien, estas breves características, que de luego son más, otra de ellas sería que esa literatura se presenta a través de diferentes superficies, no solamente el libro de texto tradicional, sino otras formas como el libro álbum o la novela gráfica. Estas características nos permiten responder a aquello de qué es lo contemporáneo. Lo contemporáneo podríamos definirlo como aquello referido a los fenómenos propios del ser contemporáneo, el cual se ve sometido a una serie de problemáticas propias de su entorno social cercano, cultural y general en cuanto a lo histórico, político y cultural. Entonces, lo contemporáneo es lo referido a aquellos cambios sistemáticos, globalizados, capitalistas, también de otra índole, como por ejemplo problemático, expansivo en cuanto al conocimiento, que es propio de esta era del conocimiento, de la contemporaneidad, en donde desde luego se han hecho grandes descubrimientos a un nivel global y matizado de otras ciencias del saber. Este periodo ha dado grandes exponentes, algunos de ellos hemos abordado algunos fragmentos en clase, algunos de ustedes los conocen, por ejemplo, el Leviatán de Paul Auster o la obra de Jorge Luis Borges. Estas obras, en cierto sentido, tienen muchas características de la literatura contemporánea a nivel estructural, temático e ideológico, como por ejemplo la forma como se estructuran las tramas, el léxico que se emplea a veces es complejo con una intención, a veces no se usa correctamente la puntuación con una intención narrativa. Todo eso conlleva a un hilo conductor, a una propuesta estética, a una propuesta artística del autor para exponer los límites del arte. Así que este es un breve recorrido por aquello que podríamos definir como literatura contemporánea. Como última característica les advertiré que esta literatura abre el punto de vista, la óptica general, global de la literatura, permitiendo que cualquier país pueda tener un exponente fuerte en su literatura y permitiendo desde luego la posibilidad que el mundo conozca la forma de ver, de ser y de actuar de un ser social, de una nacionalidad en el mundo. Es por esto que la literatura contemporánea es transnacional, es decir, no se limita a unos cuantos países fuertes literariamente, los cuales pueden ser los únicos en narrar, en proponer una forma de ser, en proponer una exposición de los fenómenos. Recordemos que enunciar con el lenguaje es
por un lado una forma de dominación y por otro lado una forma de ser y de habitar en el mundo. Es por ello que la literatura contemporánea permite este tipo de fenómenos y sucesos. Espero haya sido claro y hayan podido comprender un poco más este fascinante tema. Muchas gracias.